¿Qué hace un gobierno cuando no puede borrar a un héroe del pueblo? Simple, lo convierte en algo inofensivo. Le pone su nombre a calles, lo imprime en billetes, le construye monumentos, y poco a poco va vaciando su mensaje revolucionario hasta que solo queda una imagen bonita que ya no asusta a nadie. Esta es la historia de cómo el gobierno mexicano tomó al revolucionario más radical, más peligroso, más incómodo de todos, Emiliano Zapata, y lo convirtió en una postal turística. Es la historia de cómo domesticaron al tigre del sur, cómo le quitaron los colmillos a su mensaje y lo transformaron en un símbolo vacío que todos celebran pero que nadie realmente entiende. Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos, un pueblo campesino donde la tierra lo era todo. Y cuando digo todo, no estoy exagerando. La tierra no era simplemente un pedazo de propiedad. Era identidad, era sustento, era dignidad, era vida. Los campesinos de Morelos habían trabajado esas tierras por generaciones, desde tiempos anteriores a la conquista española. Esas tierras eran suyas no por papeles legales, sino por derecho ancestral, por sudor derramado, por sangre vertida. Pero entonces llegó el porfiriato, esos 30 años de dictadura modernizadora de Porfirio Díaz. Y con él llegaron las haciendas, esas extensiones enormes de tierra concentradas en manos de unos cuantos ricos. Los hacendados usaron abogados, documentos falsos, y cuando era necesario, violencia pura, para despojar a los campesinos de sus tierras. Y el gobierno de Díaz los respaldaba porque esos hacendados eran sus amigos, sus socios, parte de su sistema. La modernización de México, decían, requería sacrificios. Y los que sacrificaban eran siempre los mismos, los de abajo, los campesinos, los indígenas, los que no tenían voz. Zapata creció viendo esto. Vio cómo su pueblo perdía tierras cada año. Vio cómo familias enteras quedaban sin nada, obligadas a trabajar en las haciendas en condiciones prácticamente de esclavitud. Vio la injusticia tan clara, tan brutal, que no había manera de ignorarla. Y a diferencia de muchos que se resignan ante la injusticia, Zapata se enfureció. Pero no era una furia ciega, era una furia calculada, paciente, que esperaba el momento correcto para explotar. En 1909, su pueblo lo eligió como presidente municipal de Anenecuilco. Tenía apenas 30 años, pero ya era respetado por su carácter firme, por su habilidad con los caballos, por esa presencia que imponía sin necesidad de gritar. Y lo primero que hizo fue buscar en los archivos los títulos de propiedad antiguos, los documentos que probaban que esas tierras habían pertenecido a su pueblo desde tiempos coloniales. Intentó usar la vía legal, imagínate. Intentó jugar según las reglas del sistema, pero obvio el sistema no le dio la razón. Los jueces estaban comprados, los abogados trabajaban para los hacendados, y las leyes estaban diseñadas para proteger a los ricos. Entonces estalló la revolución en 1910. Francisco I. Madero llamó a las armas contra Porfirio Díaz, y Zapata vio su oportunidad. Se levantó en armas con su gente, con campesinos que apenas sabían leer pero que sabían perfectamente lo que era la injusticia. Y Zapata no era como los otros líderes revolucionarios. Mientras Villa peleaba por gloria personal, mientras Carranza peleaba por poder político, Zapata peleaba por una sola cosa, la tierra. Tierra y libertad, ese era su lema. No poder, no dinero, no gloria. Solo tierra para los campesinos que la trabajaban. El Plan de Ayala, su documento revolucionario de 1911, es probablemente el texto más radical que se ha producido en la historia de México. Ahí Zapata dejó claro que las tierras robadas debían ser devueltas inmediatamente a los pueblos, sin compensación para los hacendados, sin trámites burocráticos, sin negociaciones. Y si los terratenientes se resistían, sus propiedades serían expropiadas y repartidas entre los campesinos. Era redistribución de riqueza pura y dura. Era justicia social sin concesiones. Era revolución de verdad. Y aquí está lo que hace a Zapata tan peligroso, tan incómodo incluso hoy. Él no estaba interesado en tomar el poder del Estado para beneficiarse personalmente. Cuando sus tropas tomaban la Ciudad de México, Zapata no se quedaba en el Palacio Nacional. Se iba de regreso a Morelos a seguir peleando por la tierra. No quería ser presidente, no quería ser gobernador, no le interesaban los títulos ni las posiciones. Solo quería que le devolvieran las tierras a su gente, y una vez conseguido eso, planeaba regresar a su pueblo a sembrar maíz. ¿Te das cuenta de lo radical que es eso? En un país donde todos los revolucionarios terminaban peleándose por el poder,
donde cada general quería ser presidente, donde la revolución se convirtió en una lucha por ver quién se quedaba con el botín. Zapata era diferente. Él representaba una amenaza existencial para cualquier gobierno porque demostraba que era posible luchar sin ambición personal, que era posible querer justicia sin querer poder. Y eso lo hacía imposible de corromper, imposible de negociar, imposible de domesticar mientras estuviera vivo. Por eso lo mataron. El 10 de abril de 1919, en una emboscada cobarde en la hacienda de Chinameca, el gobierno de Venustiano Carranza tendió una trampa a Zapata. Le prometieron armas, le prometieron alianzas, y cuando entró confiado, lo acribillaron. Tenía apenas 39 años. Llevaron su cuerpo a Cuautla, lo exhibieron públicamente para demostrar que el rebelde incorregible había sido eliminado. Pensaron que con matar a Zapata matarían el zapatismo, pero se equivocaron, porque las ideas no mueren con balas. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, verdaderamente perversa. Porque el gobierno que mató a Zapata eventualmente se dio cuenta de que no podía simplemente borrarlo de la historia. El pueblo lo amaba demasiado, su imagen era demasiado poderosa, su sacrificio demasiado puro. Entonces decidieron hacer algo mucho más inteligente, mucho más siniestro. Decidieron apropiarse de él, convertirlo en símbolo oficial del Estado Revolucionario Mexicano. ¿Ves la ironía brutal de esto? El hombre que peleó contra el Estado, que nunca quiso ser parte del gobierno, que representaba la autonomía campesina frente al poder centralizado, fue convertido en héroe oficial del mismo Estado que lo asesinó. Empezaron a poner su nombre en calles, su cara en billetes, su imagen en murales oficiales. Construyeron monumentos, instituyeron días conmemorativos, crearon un culto oficial a Zapata. Pero en ese proceso, fueron cuidadosamente vaciando su mensaje revolucionario. El Zapata oficial, el Zapata del Estado mexicano, es un héroe agrario pintoresco, un campesino valiente que luchó por la tierra en tiempos de la revolución, y una vez que la revolución triunfó y el gobierno implementó la reforma agraria, su lucha quedó cumplida. Es un héroe del pasado, alguien a quien hay que recordar con respeto pero cuyas ideas ya no son relevantes porque vivimos en tiempos modernos. Es una estatua, una imagen en el billete de 10 pesos, un nombre en el aeropuerto. Es seguro, es domesticado, es inofensivo. Pero el Zapata real, el Zapata histórico, era cualquier cosa menos inofensivo. Era un hombre que proponía que los campesinos tomaran directamente las tierras sin esperar permiso del gobierno. Era un hombre que desconfiaba profundamente del Estado y quería que los pueblos se autogobernaran. Era un hombre que decía que la tierra debía pertenecer a quien la trabaja, no a quien tiene el papel que dice que es suya. Y esas ideas, déjame decirte, siguen siendo absolutamente radicales hoy en día. Porque piénsalo bien, si aplicáramos las ideas de Zapata en el México actual, significaría cuestionar todo el sistema de propiedad privada. Significaría que los campesinos pobres del sur podrían tomar las tierras de los grandes agronegocios. Significaría que las comunidades indígenas tendrían derecho absoluto sobre sus territorios, sin importar qué proyectos mineros o turísticos quiera desarrollar el gobierno. Significaría redistribución masiva de riqueza y poder. Significaría revolución. Por eso el Estado tuvo que domesticar a Zapata. No podían eliminarlo de la historia. Entonces lo convirtieron en algo seguro. Celebran su imagen pero ignoran su mensaje. Honran su memoria pero reprimen a los movimientos que intentan seguir sus ideales. Cuando el EZLN se levantó en Chiapas en 1994 diciendo que seguían el legado zapatista, el mismo gobierno que tiene estatuas de Zapata en cada plaza los llamó terroristas. Cuando comunidades campesinas defienden sus tierras contra megaproyectos, el mismo Estado que conmemora a Zapata los reprime. Es la hipocresía más grande, más descarada que existe. El gobierno mexicano usa la imagen de Zapata para legitimarse, para decir que son herederos de la revolución, para presentarse como defensores del pueblo. Pero cuando alguien intenta realmente aplicar las ideas de Zapata, cuando alguien se para y dice que la tierra debe ser de quien la trabaja, que los pueblos tienen derecho a autogobernarse, que la justicia social es más importante que las ganancias corporativas, entonces ese alguien se convierte en enemigo del Estado. Y no es solo el gobierno, es toda la sociedad mexicana la que ha aceptado esta versión domesticada de Zapata. Ve a cualquier mexicano de clase media o alta y pregúntale si admira a Zapata. Te dirá que sí, que es un héroe nacional, que su lucha fue noble. Pero luego pregúntale si estaría dispuesto a redistribuir tierras hoy,
si los campesinos pobres deberían poder tomar las propiedades de los ricos. Y verás como ese mismo admirador de Zapata te dice que no, que eso sería robo, que hay que respetar la propiedad privada, que vivimos en un estado de derecho. Ahí está la domesticación completa. Convertir a un revolucionario radical en un símbolo que todos pueden admirar sin comprometerse con nada. Es como usar una playera del Che Guevara mientras trabajas en Wall Street. Es revolucionario de escaparate, rebeldía sin riesgo, admiración sin consecuencias. Es tomar todo lo peligroso, todo lo transformador de un movimiento y convertirlo en folclore, en cultura popular, en mercancía. Los murales de Diego Rivera son el ejemplo perfecto de esto. Esas pinturas monumentales donde Zapata aparece como héroe revolucionario, pagadas y exhibidas por el gobierno mexicano. Son obras de arte impresionantes, sí, pero también son parte del proceso de domesticación. Convierten la revolución en arte, y al convertirla en arte la hacen segura. Puedes ir al Palacio Nacional, ver esos murales, sentirte conmovido por la lucha revolucionaria, y luego salir a tu vida normal sin que nada cambie. La revolución se volvió algo que contemplas, no algo que vives. Y mientras tanto, el México que Zapata soñaba nunca llegó. La reforma agraria que prometió la revolución fue implementada a medias, con corrupción, con favoritismos. Y luego, en 1992, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 27 de la Constitución, efectivamente terminando con la reforma agraria y abriendo las tierras comunales a la privatización. Fue la traición final al legado zapatista, hecha por un gobierno que al mismo tiempo mantenía todas las estatuas de Zapata en su lugar. ¿Ves cómo funciona? Puedes traicionar completamente los ideales de alguien mientras sigues celebrando su imagen. De hecho, celebrar la imagen es parte de la traición, porque te permite decir que honras al héroe mientras haces exactamente lo contrario de lo que él peleaba. Los pueblos de Morelos, donde Zapata luchó, hoy enfrentan megaproyectos impuestos desde arriba, despojo de agua, contaminación, represión cuando protestan. Las mismas comunidades que Zapata defendió siguen siendo las más pobres, las más marginadas, las más ignoradas. Pero hey, tienen una estatua de Zapata en la plaza principal, así que todo está bien, ¿verdad? El Estado los despoja con una mano mientras les ofrece un símbolo vacío con la otra. Y esto no es exclusivo de Zapata, es lo que el poder hace con todos los revolucionarios que no puede destruir completamente. Los convierte en santos, en íconos, en símbolos vaciados de contenido real. Pasó con Martin Luther King en Estados Unidos, convertido en un profeta del amor que nunca habló de redistribución de riqueza cuando en realidad era un socialista radical. Pasó con Gandhi en India, convertido en símbolo de paz mientras se ignora su crítica feroz al capitalismo y al colonialismo. Pasa con todos los que alguna vez fueron demasiado peligrosos para ser ignorados. La domesticación es más efectiva que la represión porque es invisible. Nadie te está censurando, nadie te está prohibiendo hablar de Zapata. Al contrario, te animan a hacerlo, ponen su cara en todos lados, hacen películas sobre él. Pero en ese proceso de sobresaturación, de celebración oficial, el mensaje real se pierde. Se vuelve ruido de fondo, parte del paisaje cultural que todos reconocen pero nadie realmente escucha. Y lo más triste es que funciona. Pregúntale a un mexicano promedio que quería Zapata y probablemente te dirá algo vago sobre la tierra y los campesinos. Muy pocos podrán decirte que Zapata quería la expropiación inmediata de todas las haciendas, que desconfiaba del gobierno centralizado, que proponía autonomía total para las comunidades, que su visión era esencialmente anticapitalista y antiestatal. Esos detalles incómodos se han perdido en la versión oficial, reemplazados por una narrativa más suave, más aceptable, más útil para el Estado. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo rescatamos el verdadero legado de Zapata del museo donde lo encerraron? Primero, leyendo lo que realmente dijo y escribió, no la versión del libro de texto. Lee el plan de Ayala completo, lee sus cartas, lee los testimonios de quienes lucharon con él. Verás que era mucho más radical de lo que te enseñaron en la escuela. Segundo, aplicando sus ideas al presente. Zapata no es relevante como figura histórica pintoresca, es relevante porque las injusticias que combatió siguen existiendo. La concentración de tierras sigue siendo brutal en México. Las comunidades campesinas siguen siendo despojadas. Los pueblos indígenas siguen sin control sobre sus territorios. Y el Estado sigue usando la violencia para imponer proyectos desde arriba. Todo eso contra lo que Zapata luchó sigue pasando.
solo que con nuevos nombres. Tercero, reconociendo que el Estado nunca va a ser aliado de una transformación real. Zapata lo entendió, por eso nunca confió en los gobiernos revolucionarios. Sabía que el poder corrompe, que las instituciones se vuelven conservadoras, que el Estado siempre va a defender el orden establecido sobre la justicia. Por eso proponía autonomía, autogobierno, poder desde abajo. No esperaba que el gobierno les diera la tierra, la tomaban ellos mismos y la defendían con las armas. Ahora, no estoy diciendo que todos deberíamos levantarnos en armas. Vivimos en tiempos diferentes con circunstancias diferentes. Pero sí estoy diciendo que necesitamos recuperar ese espíritu crítico hacia el Estado, esa desconfianza saludable hacia el poder, esa convicción de que la justicia no se pide sino se construye desde abajo. Eso es lo que Zapata realmente representa, y eso es exactamente lo que el Estado ha intentado hacer desaparecer. La domesticación de Zapata es un recordatorio de que el poder no necesita destruir a sus enemigos, solo necesita convertirlos en algo inofensivo. Y la mejor manera de resistir esa domesticación es mantener vivo el mensaje incómodo, la parte que el Estado prefiere que olvides. Cada vez que ves una estatua de Zapata, cada vez que ves su cara en un billete, pregúntate qué diría él de todo esto. Pregúntate si estaría orgulloso de ver su imagen en todas partes mientras sus ideas están enterradas. Y probablemente se estaría revolcando en su tumba. Porque el Zapata real no quería monumentos, quería tierra para los campesinos. No quería billetes con su cara, quería justicia económica. No quería días conmemorativos oficiales, quería revolución permanente hasta que el último terrateniente dejara de explotar al último campesino. Eso decía, literal. Y esas palabras siguen siendo demasiado radicales, demasiado peligrosas para el Estado mexicano moderno. Por eso lo domesticaron, por eso le quitaron los colmillos, por eso convirtieron al tigre del sur en un gatito de postal. Pero el rugido original sigue ahí, en sus escritos, en su ejemplo, en los movimientos que todavía intentan seguir su camino. Solo tienes que escuchar más allá del ruido oficial, más allá de la propaganda del Estado, más allá de la imagen domesticada. Emiliano Zapata fue un revolucionario que murió por sus ideas, y el Estado que lo mató ahora pretende honrarlo. Es la ironía más brutal, pero también es una lección sobre cómo funciona el poder. No puede destruir lo que el pueblo ama, entonces lo transforma, lo asimila, lo vacía de significado hasta que solo queda un cascarón bonito que todos pueden admirar sin sentirse amenazados. Pero nosotros podemos elegir no participar en esa farsa. Podemos elegir recordar al Zapata real, al incómodo, al radical, a que sigue siendo relevante precisamente porque sus ideas siguen siendo peligrosas para el orden establecido. Ese es el verdadero homenaje. No las estatuas ni los billetes, sino mantener vivo el espíritu revolucionario que él representó. Ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Conocías la verdadera radicalidad de Zapata o solo conocías la versión oficial? ¿Crees que el gobierno domestica a los revolucionarios a propósito o pasa sin querer? ¿Hay otros héroes que sientas que han sido vaciados de su verdadero significado? Cuéntame en los comentarios, porque esta conversación es importante y necesitamos tenerla. Y si este video te abrió los ojos, si te hizo ver a Zapata de una manera diferente, si te hizo cuestionar las narrativas oficiales, por favor déjame tu like. Ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar estas verdades incómodas. Comparte este video con quienes creas que deben conocer la historia real, no la versión de museo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos destapando las verdades que el poder prefiere que olvidemos. Hasta entonces, recuerda que los verdaderos revolucionarios nunca están en los billetes, están en las calles peleando por justicia. Cuídate mucho. Adiós.